Muy bien, ya vieron ustedes el tema que vamos a abordar en esta mañana y qué alimentos podemos sustituir por la carne, ¿verdad? ¿Será que, bueno, ya nos han mencionado que no hay nada más que tenga las vitaminas que las carnes rojas, pero vamos a ver si es cierto, que mejor que con una experta. Les presento a la licenciada Carla Chavarría. Ustedes ya la conocen, ella es nutricionista, ya nos ha acompañado aquí en Hola El Salvador y me encanta porque, tal como ya me mencionaba antes de estar al aire, hay que aprender también alimentación. No se trata de dejar un alimento o de solo consumir uno, sino que aprender de todos estos y los beneficios que nos traen. Licenciada, bienvenida. Muchísimas gracias, Pame. Un gusto para mí, como siempre, estar con ustedes. Y a ver, vamos a hablar un tema que muchos tenemos esta duda porque las carnes rojas han sido sumamente bombardeadas, que de repente nos dicen que sí son buenas, pero de ahí que no son buenas. Tenemos que tener claro, en primer lugar, de que la nutrición es un tema que está en constante investigación. Y por eso es que muchas veces escuchamos de que un alimento antes era súper saludable y ahora nos dicen que ya no. Así que vamos a aprender un poco sobre las carnes rojas, pero si realmente deberíamos de consumirlas o deberíamos de eliminarlas o cómo debe de ser este consumo. Empecemos entonces, licenciada, porque muchas personas le tienen miedo a las carnes rojas o a veces las amamos, pero son muy pesadas a nuestro cuerpo. Se nos ha dicho de que esta no se digiere tan rápido como un pollito o un pescado. ¿Es esto cierto, por ejemplo? Esto es cierto. De hecho, la carne roja puede tardarse entre 7 a 8 horas para su proceso digestivo. Sin embargo, también va a depender de la cantidad de carne roja que consumimos. Porque muchas veces el problema no está en el alimento, sino en las cantidades que nosotros consumimos. Y tenemos que también resaltar las propiedades de la carne roja. Por ejemplo, es rica en vitaminas del complejo B, es rica en hierro. ¿Y qué pasa acá? Por ejemplo, una persona que tenga anemia, muchas veces escuchamos de que consuma sopitas que tenga espinaca, consuma tortitas con hojas de rábano, por ejemplo, o metemos muchos alimentos de hojas verdes. Y está bien, pero tenemos que tener en cuenta de que el hierro que contienen estos vegetales o estas hojas no va a ser tan absorbido por nuestro cuerpo, casi no se absorbe. Mientras que el hierro que se encuentra en la carne roja se absorbe con mayor facilidad. Por lo tanto, si hay un diagnóstico de anemia, lo ideal es consumir carne roja. Ahora bien, ¿cuánto? Lo ideal también es no pasarnos de 2 veces por semana, por tema de digestión, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, sí. El hecho de que es más pesadita y eso sí, acompañar siempre el consumo de carne roja con un aporte de fibra. Alimentos, por ejemplo, como las semillas, de repente podríamos consumir carbohidratos que sean complejos. ¿El elote está bien? El elote podría servirnos porque también contiene fibra. Sin embargo, vamos a irnos más por aquellos como vegetales que tengan más fibra todavía, frutas las que podamos consumir con cáscara mucho mejor. Esta fibra nos va a permitir que el proceso digestivo de la carne sea aún más factible. Sí, totalmente. Bueno, también hemos escuchado que la carne contiene mucho B2, he escuchado. Correcto. Bueno, es lo que sé en realidad, porque se habla de que la carne es el único alimento que lo contiene en esta alta cantidad. La carne de vaca, la carne roja como tal. Entonces, ¿cómo nosotros, con qué alimento podemos sustituir eso? Porque todo el complejo B es tan necesario para nuestro cuerpo, para nuestras neuronas, nuestra sangre, para mantenernos activos, todo. ¿Cómo podemos, realmente se puede sustituir? Realmente no vamos a encontrar un alimento que nos dé todos los beneficios que nos da las carnes rojas. Por eso es que, vuelvo y repito, no hay que decir jamás, ¿verdad? Ahora bien, si yo ya tomé la decisión de que no quiero que las carnes rojas sean parte de mi alimentación diaria, está bien. ¿Qué podemos consumir? Podríamos consumir, por ejemplo, huevo, que también es una proteína de alto valor biológico. El huevo contiene altas cantidades de vitaminas, minerales, fibra, contiene también vitaminas del complejo B, es una proteína de fácil absorción, de fácil digestión, entonces podríamos consumir huevo. Si ya me estoy yendo más por una alimentación que sea vegana, es decir, que no consumo alimentos de origen animal, ya nos podríamos ir, por ejemplo, con el tofu, que el tofu se conoce también como queso de soya. Este también lo podríamos estar consumiendo sin ningún inconveniente. Luego podríamos irnos como por las legumbres, por ejemplo las lentejas, podríamos también consumir quinoa, estas son ricas en proteína y eso sí, tenemos que tener claro un aspecto, la proteína de origen vegetal
nunca se va a absorber igual que la proteína de origen animal. Por lo tanto, muy probablemente, si usted desea llevar una alimentación vegana u ovo-lacto-vegetariana o pescetariana, cualquier tipo de vegetariano, es importante suplementar si esta es necesaria, porque muchas veces no logramos llegar a los requerimientos de micronutrientes. Estamos hablando de hierro, de magnesio, por ejemplo, de vitaminas del complejo B, entre otros. Entonces, en esos casos, sí va a ser necesaria una suplementación. Es importante que si queremos hacer este cambio en nuestra dieta, tengamos una guía de expertos, es decir, de expertos en nutrición, sí, para que podamos nutrir nuestro cuerpo de forma adecuada. Creo que también es necesario buscar a este experto, ¿verdad, licenciada? Bueno, alguien como usted, cuando de repente las mujeres padecemos mucho a veces del colon, creo, y estadísticamente las mujeres son las que tienen el porcentaje más alto, también cuando andamos en nuestro periodo, tal vez no sea recomendable consumir ese tipo de alimento porque también la digestión es mucho más lenta, el metabolismo. ¿Se puede recomendar también siempre estos alimentos? Sí, totalmente. De hecho, no necesariamente tenemos que consumir carne roja. Vuelvo y repito, si no lo deseamos, no la consumimos. Pero podríamos buscar otros alimentos que nos den el mismo aporte de proteína, como por ejemplo el pollo, el pescado, el atún, el huevo. Y de esta manera, eso sí, cuidar siempre que sean magros, es decir, libres de grasa, porque la grasa que nos aportan esos alimentos realmente nuestro cuerpo no lo necesita. Diferente, y aquí vamos a aprovechar de romper con un mito, diferente en el caso del huevo. El huevo sí contiene grasa en la yema, pero también tiene la mayor concentración de proteína en la yema. Entonces es recomendable consumir el huevo completo. Luego, para poder aportar los minerales, las vitaminas que tenemos en la carne roja, ahí sí ya podríamos ir agregando otros alimentos como cereales, ¿verdad? Como mencionaba la quinoa, las legumbres, etcétera, para que de esta manera podamos tener una alimentación completa. Eso sí, todo va a depender del caso de cada persona. De repente podemos tener situaciones como las que mencionabas, de una gastrocolitis, no estoy teniendo una buena digestión, entonces no vamos a venir a sobrecargar el intestino, sino que vamos a dar alimentos que nos ayuden, en primer lugar, a desinflamar, a desintoxicar nuestro colon, y posterior a eso ya podemos ir incorporando cualquier alimento que deseamos. Hablemos también acerca de los hongos y los garbanzos, porque también a veces nos confundimos, o no sé si yo puedo estar en el error. Yo le decía antes de entrar al aire a la licenciada, el hummus me encanta, incluso está en sándwich, decía yo, el hummus, porque se vende como una proteína. ¿Qué tan alto puede suplir esto a una carne? Y los hongos también, que se nos han dicho que los hongos son una fuente de proteína alta. Sí, realmente no van a llegar a la misma cantidad de proteína, pero sí son ricos en proteína. Vuelvo al punto de, no es lo mismo una proteína de origen vegetal que una proteína de origen animal. La proteína de origen animal, en primer lugar, estas contienen mayor cantidad de proteína, como tal, aproximadamente 7 gramos por porción. Luego, mientras que las de origen vegetal podrían incluso contener la misma cantidad, pero no se va a absorber en nuestro cuerpo. Ese es el detalle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Tendríamos que evaluar también cuánto es la fuente de carbohidrato que estamos teniendo. Porque, ejemplo, unas tostadas de pan con hummus, el garbanzo, o sea, el hummus se hace del garbanzo, entonces el garbanzo también contiene carbohidratos, ¿sí? Si nosotros no tomamos en cuenta de que su naturaleza también es ser carbohidrato y solo lo contabilizamos como una proteína, podemos tener un aumento de peso. Podemos elevar la glucosa sanguínea en una persona diabética. Podemos generar triglicéridos elevados en una persona. ¿Por qué? Porque era lo que mencionábamos fuera de cámara, de que aquellas calorías o aquellos alimentos que se consumen extra y que mi cuerpo no necesita, se van a almacenar y se van a almacenar en forma de grasa. Por lo tanto, no significa de que a mí los triglicéridos y el colesterol solo se me van a elevar porque yo consumo grasa, consumo mucho frito. No es eso, es también el exceso de calorías, llámese proteína, llámese carbohidrato, llámese grasa, se va a almacenar como grasa.
¿sí? Sí, a veces hay personas que dicen, yo me alimento súper bien, yo como solo en la casa, pero no vemos la cantidad, ¿verdad?, Correcto. de todo lo que esta persona está comiendo. Si usted tiene consultas que quiera hacerle a la licenciada, las puede hacer en este momento al WhatsApp 7893-7749. ¿Qué les parece? Y empezamos a interactuar todos juntos. Y sabemos que estamos hablando sobre qué alimentos pueden sustituir las carnes rojas, pero si tienen también otra consulta más respecto a nutrición, es bienvenida para que la licenciada la pueda aclarar. Por acá, licenciada, nos pusieron una que nos parece muy importante porque nos preguntan que qué alimentos se pueden consumir después de la quimio, después de una quimioterapia. Ok. Después de una quimioterapia, en primer lugar, yo recomiendo muchísimo valorar la sintomatología del paciente, porque no todos los pacientes tienen los mismos efectos secundarios después del tratamiento. Si no hay alteraciones gastrointestinales, entonces vámonos con alimentos ricos en proteína. ¿Por qué? Porque en una quimioterapia hay daño de tejido y necesitamos reestructurarlo. Para reestructurarlo necesitamos las proteínas. Volvemos al punto de cuáles son las proteínas. Son aquellos alimentos de origen animal, de preferencia. ¿Por qué? Porque se van a absorber en una mayor cantidad. ¿No quiere consumir alimentos de origen animal? Vámonos por proteína de vegetal, o podemos también suplementar. Hoy en día tenemos una gran variedad de suplementos que en casos de pacientes oncológicos son sumamente buenos, beneficiosos, recomendados, porque son ricos en calorías, bajo volumen, por lo tanto no se llenan, y en tercer lugar, fácil absorción, ricos en proteína también. Entonces, ¿qué les recomendaría? Si pueden comer huevos, coman huevos, pueden consumir lácteos como por ejemplo yogurt, leche descremada deslactosada, pueden consumir queso fresco, requesón, pollo, inclusive si el paciente no tiene alteraciones gastrointestinales puede consumir carnes rojas, pero siempre cortes magros, siempre cortes libres de grasa. No en sí porque las grasas sean malas, sino que porque hay grasas que nuestro cuerpo no necesita, como por ejemplo las grasas que vienen en las proteínas, que son grasas animales que muchas ocasiones pueden desarrollar alteraciones en nuestra salud. Ok, que no sea aquel puyazo, ¿verdad? De preferencia. No. Ok, también dice por ahí, a mi bebé le di carne a los 6 meses, dice, pero tuvo unos problemas en su estómago y de alergia, que me dijeron que no le diera. Ya casi cumple 1 año y no le he vuelto a dar. ¿Qué cantidad debería ofrecerle? Preguntan. Se lo dio sumamente rápido, ¿verdad? Sí, creo que sí fue muy pronto, pero le recomendaría posiblemente empecemos con 1 onza, porque ya hubo una alteración gastrointestinal. Muy probable, las probabilidades de que se pueda generar un nuevo rechazo o una nueva intolerancia son mayores. Empecemos aportando 1 onza, procuremos que la carne esté cocida correctamente, y 1 onza, démosle 1 oncita nada más de carne, vemos cómo la tolera. Luego, otro día, cada semana, por ejemplo, o cada 2 semanas, intentamos otra onza, no hay alteración gastrointestinal, entonces podemos irnos con 2 onzas y así sucesivamente, de forma paulatina. Si vemos que sigue habiendo intolerancia, no estemos forzando, porque lo que va a suceder es que vamos a estar, si está presentando diarreas, por ejemplo, vamos a estar barriendo la flora gastrointestinal y por ende no solamente no va a tolerar la carne roja, sino que va a haber intolerancia con muchos otros alimentos. Y esto va a ser porque las microvellosidades, que son como pequeños vellitos, imagínense un brazo, y el brazo tiene vellos, ¿no? Entonces así es el intestino, y estos vellitos nos ayudan a que se absorba el agua y que pueda de esta manera poderse digerir y absorber los nutrientes. Pero si no tengo estos vellitos, el agua pasa, no la absorbo, y ahí es donde se generan los cuadros diarreicos. Ok, perfecto. También dice, buenos días, ¿qué dieta debe llevar una persona con triglicéridos altos y qué alimentos debería consumir y cuánta cantidad? La cantidad va a depender de los requerimientos calóricos de cada persona, pero ¿qué se recomienda? Alimentos ricos en fibra. Los alimentos ricos en fibra nos van a permitir que esos triglicéridos disminuyan. ¿Cuáles deberían de ser? Alimentos integrales, por ejemplo, podemos consumir vegetales, frutas que tengan bajo índice glicémico, es decir, bajo contenido en azúcar, y las que se puedan consumir con cáscara, pues hacerlo con cáscara porque ahí está el mayor aporte de fibra. Ejemplo, la manzana muchas veces la pelan, o la pera muchas veces la pelan, entonces tratemos de consumirlo con la cáscara. Ahora bien,
Ojo, los triglicéridos se pueden elevar por el alto consumo de harinas refinadas. El pancito dulce de la tarde, las pizzas, la comida rápida en general. De repente también nos gusta consumir mucho pan francés. Entonces esos alimentos van a estar elevando los triglicéridos porque es harina o es carbohidrato que se metaboliza rápidamente y se almacena en forma de grasa. Y por otra parte, yo tengo una frase siempre que digo que la fruta es nuestra amiga, pero no es la mejor amiga. Es amiga que de repente sabemos que no le podemos contar todo porque puede ser un poco contraproducente. De igual forma la fruta. La fruta, si la consumimos en exceso, se va a convertir en altas cantidades de azúcar y se va a almacenar en forma de grasa y va a elevar los triglicéridos. Así que ojo también con la selección y la cantidad de fruta que consumimos. ¿Y cuál sería esa fruta como ideal que tenga la menor cantidad de azúcar? Podemos consumir, por ejemplo, la manzana, podríamos consumir kiwi, puede ser ciruela, mandarinas, naranjas. Incluso el guineo, por ejemplo, el guineo es rico en fibra, pero este tiene un mayor índice glicémico. No estoy diciendo no lo pueden consumir, pueden consumirlo. El problema es que la porción del guineo es lo que nosotros conocemos como el guineíto indio, que es más o menos esa la porción o el tamaño del guineo, pero ahora nos comemos guineos que parecen plátano. Esta es mucha cantidad de azúcar. Entonces tratemos la manera de que sea la porción correcta. De igual forma, por ejemplo, sandía. O a veces se comen guineo con miel, he visto. Exacto. O hacen bowl, por ejemplo, de cóctel de fruta, le ponemos miel y le agregan granola. Esto es una bomba de azúcar. Es demasiado. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a almacenar en forma de grasa y va a elevar los triglicéridos. ¿Qué podemos hacer? Mejor, consumimos aproximadamente media taza de cóctel de fruta. Luego acompañamos con un yogur griego de preferencia para mayor aporte proteico y a esto sí le podríamos estar agregando, por ejemplo, unas 6, 8 almendritas trituradas y eso ya es un desayuno completo. Tenemos proteínas, carbohidrato y grasa. Repito, las porciones dependen de los requerimientos calóricos de cada persona. Ok, perfecto. Me encanta, estamos aprendiendo mucho en esta mañana. También dice por ahí, mi hijo tiene 9 años y dice el doctor que está bajo de peso, tiene 54 libras. ¿Cómo puedo ayudarlo? En primer lugar, sería de evaluar cómo está el tracto digestivo del niño, si realmente hay una absorción de nutrientes correcta. En segundo lugar, cuál es la alimentación que está teniendo. Posiblemente no estamos dando la cantidad de proteína que se necesita. Algo que suele suceder con personas que tienen dificultad para aumento de peso es que de repente se dan mucha libertad, de que como no aumento de peso o difícilmente aumento de peso, empiezo a consumir los alimentos en cantidades que no están controladas o no importa si el alimento es saludable o no. Lo que quiero es aumentar de peso. No debe de ser así. Debemos de cuidar siempre el aporte nutricional en nuestra alimentación y de esta manera nutrir el músculo, porque cuando buscamos un aumento de peso debemos de buscar un aumento de la masa muscular, no un aumento graso, porque entonces podemos tener un peso saludable pero desarrollar enfermedades. Entonces no estamos gozando realmente de salud. Busquemos las proteínas siempre, alimentos de alto valor biológico proteico y de igual forma dar carbohidratos que sean, por ejemplo, los integrales, que estos son los ideales. Y luego grasas saludables como por ejemplo las semillas, podemos utilizar el aguacate, podemos consumir aceite de coco y el detalle acá está en evaluar cuánto nuestro niño come, porque puede ser también que se está llenando con alimentos que no le están nutriendo. Entonces hay una saciedad pronta. Si ya tenemos una buena alimentación y aún así no logramos una recuperación del peso, entonces podemos pensar en suplementación. Vuelvo y repito, hoy en el mercado tenemos muchos suplementos que se pueden utilizar, incluso hay suplementos para niños específicamente y únicamente evaluar cuáles son las calorías que está consumiendo y luego pues ya irnos con una carga de calorías y proteína
para poder aumentar el peso corporal del niño. Ok, perfecto. Ahí tiene su respuesta, amiga. Ya para finalizar, licenciada, ¿cuáles serían esos últimos consejos para aquellas personas que tal vez no son muy fanáticas de la carne o quieren dejar de consumir tanta carne también porque ya toda su vida consumieron muchísimo y qué les pudiera ayudar? ¿Qué tipo de alimentos les ayudará? Vámonos con proteínas. Bueno, si queremos mantener la proteína animal, podemos consumir pollo, pescado, atún, el huevo, que es la proteína por excelencia de alto valor biológico y fácil digestión. Si no, si ustedes no quieren consumir ningún alimento de origen animal, vámonos por las proteínas de origen vegetal, como puede ser tofu, quinoa, lentejas, garbanzos, semillas también, entre otros. Ahora, ¿cuál es el punto acá? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Estar chequeándonos, sacándonos exámenes de laboratorio para valorar cómo están nuestros micronutrientes, cómo está nuestro aporte de magnesio, nuestro aporte de vitaminas del complejo B, cómo están nuestros niveles de hemoglobina y ver si es necesaria una suplementación. En este caso estamos hablando de suplementación de micronutrientes, no estamos hablando de suplementación de carbohidratos, proteínas, nada de eso, sino que de micronutrientes. Puede que sea necesario, puede que no, todo eso va a depender de cada persona. Así que lo más importante es saber de que su nutrición es personal y tiene que estarse evaluando para saber cuáles son los aspectos a tener en cuenta y gozar de una mejor salud. Totalmente, y no todos tenemos el mismo trabajo, no todos tenemos el mismo estilo de vida, no todos quemamos la misma cantidad de calorías y es por eso que usted siempre va a necesitar de un especialista para que sepa qué nutrientes necesita más su cuerpo y qué es lo que más le conviene comer. Así que por eso le recomendamos a la licenciada Carla Chavarría. Usted ya la escuchó, súper profesional en el tema y la puede contactar al 7987-9155 para que hagan sus citas, o está en redes sociales también como eatnutrition.sv. Ahí puede tomar foto ahorita a su televisor para después buscarla en sus redes y así hacer esa cita. Y por supuesto, estamos ya en el mes de julio, pero todavía esos objetivos se pueden cumplir, nunca es tarde. Y licenciada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador, no nos cambie.